Buenas noches, profesor William Simón. A continuación, quiero presentar mi, mi intervención sobre mi ficha de lectura con base en el texto de Francisco Chiodi sobre la educación indígena en América Latina, México, Guatemala, Ecuador y Bolivia. Específicamente el capítulo 2 sobre Guatemala. Mi ficha se titula Educación, lugar de dominación y territorio en disputa. Y para esto yo elegí 3 citas textuales. Elegí pues no solamente a Francesco Chiodi en una cita textual que plantea que la castellanización es un proceso educativo que trata de dar a la población indígena el conocimiento necesario para la comprensión y utilización del idioma español con el fin de facilitar su comunicación y convivencia en el país. Pero también quiero citar a Severo Martínez Peláez, quien plantea que el indio no es visto como un sujeto histórico con derechos propios, sino como un elemento o un patrimonio que forma parte de la riqueza y poder de la clase criolla. Y también encontré un texto de Roberto Arroyo, cuya cita también quise colocar al inicio y plantea: si asignamos la importancia que tiene la palabra escrita, controlada institucionalmente por el poder dominante, sin que el grupo dominado tenga posibilidad alguna de voz disidente, el resultado es la construcción de una estructura que formateará el discurso de otros en el futuro. Esta separación cognitiva del otro se ha ampliado además a otros aspectos que ayudan a reconstruir el retrato indígena hecho por los colonizadores. Uno de estos enfoques que persiste en la actualidad es la idea de superioridad de la lengua del colono, cuestión que además no tiene ningún sustento, ya que quien emite este juicio desconoce por completo la lengua que critica. Esas son mis 3 citas. Y bueno, mis preguntas generadoras parten de cuál fue la evolución de las políticas educativas para la población maya e indígena en Guatemala. ¿Qué papel jugaron los programas de castellanización y la educación bilingüe en la historia educativa de este país? ¿Qué importancia tiene la unificación de los alfabetos mayas en el contexto de la educación y la identidad cultural? Y el papel de la educación en el proyecto colonizador del pensamiento contemporáneo. Después de estas preguntas generadoras que yo me planteé, siento que mi texto cambió un poco de sentido al desarrollar, leer un poco más, pero digamos, estas preguntas generadoras fueron el inicio de donde yo quería partir o lo que me hacía como interrogarme. En ese sentido, pues yo puse a discutir a Chiodi y a Severo Martínez Peláez y planteo que para comprender el análisis de Chiodi es necesario recordar que desde la independencia la educación en Guatemala estuvo marcada por la tensión entre estos proyectos liberales y los conservadores, con base en los textos que ya hemos leído de Carlos Orellana, y que además de ello, digamos, el proyecto liberal implementado a partir de 1871 significó pues un avance en la modernización del Estado, pero también de la educación pública.
siguió construyéndose bajo las políticas, aunque fuera un momento histórico que reformaba em, y que daba avances a la educación pública en ese sentido, también eran políticas que seguían teniendo un sesgo conservador y homogeneizador. La educación buscaba civilizar a los pueblos mayas e indígenas mediante la castellanización y de esta manera pues integrarlos a la nación criolla ladina. Sin embargo, habían implicaciones sobre la negación de la historia, la cultura y los idiomas ancestrales. Y acá es donde yo quiero dialogar un poco con Severo Martínez Peláez porque él plantea en su máxima obra literaria, histórica y sociológica, La patria del criollo, nos señala que puede comprenderse, digamos, seguirse comprendiendo no solo a partir del texto de Carlos Orellana, sino también La patria del criollo nos demuestra cómo este contexto histórico de dominación sigue reconfigurándose no solo desde los tiempos coloniales, sino que se transforma a través de los diferentes estadios que transitan en este territorio desde la invasión española. Las políticas como la castellanización, desde el análisis de Martínez Peláez, es un análisis más económico, de clase, que a diferencia del autor Chiodi, se centra más como en las políticas educativas, ¿verdad? Que fueron implementadas más adelante. Pero que me parecía importante resaltar que el proyecto colonialista, parafraseando a Severo, dice que el indio no es visto como un sujeto histórico con derechos propios, sino como un elemento, como un patrimonio, como un objeto que forma parte de la riqueza y el poder de la clase criolla. Severo, digamos que tal vez no indaga mucho sobre el proyecto de castellanización, pero él, a través del ensayo que desarrolla, puede ejemplificar que la visión ideológica de este proyecto colonialista a favor de la clase dominante criolla es un proyecto colonialista que pretende seguir la dominación del indio, que no es visto como un sujeto histórico, sino más bien como una propiedad de este proyecto. Chiodi, por lo tanto, planteo que desarrolla un análisis más de políticas educativas y lingüísticas, y su texto documenta la evolución de la educación bilingüe. Su análisis no es económico, digamos que se centra un poco más en cómo evoluciona el sistema educativo, ¿verdad? Y a mí me hace pensar en este caso cómo el territorio educación, el sistema educativo, funge como un territorio, denominaríamos en este momento contemporáneo, un territorio en disputa y en recuperación, ¿verdad? Porque es un territorio simbólico que también crea ideas, que crea pensamiento, que consolida la creación de los mundos, dependiendo de qué narrativa se utilice. Así se consolida el mundo a partir de esa narrativa, de esas categorías de pensamiento, de ese pensamiento que también es bastante simbólico. Entonces se convierte, desde mi punto de vista, en un territorio en disputa, pero que a la vez también se convierte, o más bien ha sido utilizado como una herramienta de dominación.
En este caso, la castellanización desde sus inicios ha sido una herramienta para aculturar, a los pueblos mayas y facilitar la integración a la sociedad ladina dominante, ¿verdad? Una sociedad ladina que tiene herencia criolla, por supuesto, y que encaja sobre todo pues, en la tesis de la patria del criollo de Martínez Peláez sobre la negación del indio como un sujeto, ¿verdad? Entonces me parece que eso, que aunque Severo Martínez no lo plantee en su ensayo, Martínez Peláez puede demostrar que el proyecto colonizador instaurado desde la colonia pretende precisamente eso, ¿verdad? Como negar al sujeto político indio, lo niega de su identidad política, de su identidad histórica, y que parte de la negación también significa no construir su propia historia desde sus propios códigos culturales, lingüistas, de pensamiento y de narrativa. Continúo diciendo que el programa de castellanización, que ha sido instalado desde 1935 a 1984, fue esta primera política educativa estatal dirigida específicamente a la población indígena monolingüe, eso lo dice Chiodi en su texto. Su objetivo principal era aliviar la carga psicológica y del trabajo de la niñez maya hablante al ingresar a una escuela diseñada para castellano hablantes. De esta manera existía un periodo de adaptación del castellano. Este programa se fundaba en bases asimilacionistas y aculturizantes, y desde el análisis que plantea Chiodi, este programa partía del supuesto problema de no saber español. El no saber español, digamos, era como el sinónimo del gran problema de la educación en la niñez maya, ¿verdad? Entonces, a mí me pareció que este programa tiene particularidades asimilacionistas y aculturizantes, aunque se justifique bajo esta discursiva que planteaba que el objetivo y el fin era facilitar la adaptación y la convivencia de la sociedad guatemalteca. Pero, como señala el texto de Chiodi, implicaba la destrucción de la cultura maya hablante indígena, porque era un poco denegar, esconder la identidad de los pueblos, los idiomas, las narrativas, la forma simbólica de estructurar las ideas, el pensamiento y la vida. Es decir, era intencionar el abandono del idioma materno a favor del aprendizaje del castellano para integrarse a una sociedad ladina mestiza. En este caso, digamos que de acuerdo al análisis de Chiodi, este proyecto de educación bilingüe fue un paso importante porque ampliaba, de alguna manera, él analiza que se ampliaba pues este periodo de enseñanza del idioma materno hasta segundo grado de primaria, y que de alguna manera también, digamos, hablando de los pros y de los contras, esta propuesta facilitaba el aprendizaje en general, ¿verdad? No solo del idioma castellano, sino facilitaba el aprendizaje de los contenidos porque estaban dados en el idioma materno. Pero Chiodi cita a otro autor, Herrera,
en donde él hace una crítica muy fuerte porque dice, bueno, este periodo es transicional. Los idiomas mayas fueron utilizados como puentes para llegar al castellano. Y lo que buscaba como fin último, objetivo primordial, era la aculturación de la sociedad ladina mestiza dominante. Entonces, siguiendo las palabras de Herrera, dice que no se concebía la educación como un espacio para el mantenimiento y desarrollo de los idiomas y las culturas mayas, ¿verdad? Porque en sí mismo el proyecto de educación bilingüe no planteaba la conservación del idioma maya en la educación, ¿verdad? Sino que más bien era un puente pedagógico y didáctico para aprender el idioma castellano. Esto lo cita Chiodi a través de Herrera, ¿verdad? Pero que parte de este plan de educación bilingüe sugería incorporar a instructores, promotores, educadores bilingües, maya hablantes. Y, y bueno, también Chodi resalta que fue un avance significativo porque por primera vez se estaba convocando a compañeras y compañeros maya hablantes para ejecutar una tarea educativa y didáctica. Más adelante recuerdo que también planteaba Chiodi que el incorporar a estos instructores y después más adelante promotores significó un cambio valioso porque también las evaluaciones demostraban que el incorporar a estos promotores sugería que había menos deserción escolar, que había más inscripciones y que por lo tanto había más continuidad en el sistema educativo, a diferencia de quienes no habían participado en el programa en el proyecto de educación bilingüe. Digamos que quienes no se sometían a este proyecto ingresaban directamente a la educación tradicional y esto generaba como un conflicto académico, didáctico, pedagógico. Y entonces digamos que esta era una de las formas en las que a partir de las evaluaciones que se generaban, procuraron que se demostrara también, ¿verdad?, que esto tenía un efecto positivo en la población. Digamos que desde mi punto de vista considero que este proyecto de educación bilingüe efectivamente tenía, digamos, quizás un método bastante efectivo porque el contratar a instructores, más adelante promotores educativos, pero el hecho de contratar a población maya hablante es súper valioso, importante porque demuestra que hay un vínculo histórico, narrativo, social, cultural, ¿verdad? Es decir, no es solo dialogar un idioma que no se sabe, sino además es un idioma que tiene una carga cultural, histórica y política. Y creo que eso vinculaba mucho a los estudiantes y las estudiantas para continuar los estudios. Sin embargo, viendo más allá, digamos, de la parte operativa didáctica, creo que el proyecto de castellanización no veía eh, el proyecto de castellanización era eso, ¿verdad? Un proyecto cuyo objetivo era nada más trasladar, formar, amaestrar
adiestrar a la población maya hablante un poco para abandonar eh, su idioma ancestral y materno, y para hacer el tránsito nada más, hacer una transición al idioma castellano. Entonces creo que ese es el error político, ¿verdad? Histórico además, porque eso también generó el reforzamiento del pensamiento colonialista y racista de abandonar el idioma maya en muchos pueblos. Estoy viendo que tengo 20 minutos de intervención, profesor, discúlpeme. Pero yo quise traer también una cita del otro autor que leí y encontré un PDF muy interesante donde hacen, puchica, un análisis importante sobre el periodo de la invasión española y cómo narrativamente describen a los nativos, digamos así les denominan, ¿verdad? Los nativos. Pero una de las cosas que me llamó atención y que quise vincularlo a esta reflexión sobre los proyectos de educación bilingüe, la castellanización, es que al momento en el que los colonizadores llegan a un nuevo territorio, citando a este otro autor, Arroyo, voy a leer la cita textual, dice: el primer impulso del conquistador fue renombrar y por ende resemantizar lo que ya había sido nombrado por los nativos con miles de años de antelación. No hubo negociación ni respeto por lo que habían designado los nativos con anterioridad. Solo era el servil deseo de ofrecer a los financistas de esta empresa comercial, colonial, militar, religiosa, la promesa y el regalo de nuevos territorios y recursos que pertenecían a otros. Lo que este autor plantea, digamos, antes de esta cita cortita, es que justamente aunque los pueblos originarios ya tenían sus códigos de comunicación, sus formas, su lenguaje, su idioma, su forma de interpretar la vida, el proyecto colonizador no le importó, ¿verdad? Ni siquiera ellos llegaron a renombrar el mundo que ya existía, que ya tenía nombre, que ya estaba nombrado. Ellos llegaron solo a renombrar con sus propias palabras, sus códigos culturales, sus palabras. Y resemantizar, dice, o sea, construir además, no solo nombrar, sino construir una narrativa a partir de esas nuevas palabras que están imponiendo. Entonces me parece que eso se vincula mucho con el debate pues de que plantea Chiodi sobre la evolución de la educación bilingüe, porque la intencionalidad de los frailes y de quienes fueron los estudiosos primarios de los idiomas mayas trataron de hacer esto, ¿verdad? Es decir, si bien es cierto, los pueblos mayas ya tenían su propio lenguaje, su propia forma de escritura, de comunicación, llegaron los invasores a renombrar. Y cuando Chiodi plantea este debate o más bien, sí, efectivamente, esta pugna, digamos, entre cómo se homogenizan los idiomas mayas, los 21 idiomas mayas, a partir de caracteres castellano hablantes. Me parece que es como esa
imposición, esa resemantización y renombración de los caracteres mayas en el idioma del opresor, ¿verdad? Por un lado, pienso yo que ha sido como una pérdida, digamos, no, que las poblaciones herederas mayas no sepamos leer la escritura maya, no interpretar los glifos mayas, ¿verdad? Como, porque finalmente es nuestra herencia. Y en la clase anterior me daba mucho pesar saber que son los extranjeros quienes vienen, ¿verdad? Los estudiosos académicos extranjeros que vienen a dar cursos sobre interpretación, lectura de la escritura maya, porque finalmente es un pensamiento que hemos perdido producto de esta colonización y castellanización. Me da un poco de rabia realmente pensarlo desde ahí, pero bueno, este debate entre estos autores me hizo pensar esto. Entonces, bueno, yo concluyo diciendo que la educación bilingüe de la que habla Chiodi se enfoca en los programas de castellanización y cuando se contrasta con otros modelos, se puede pensar que esta educación bilingüe planteada desde estas políticas de castellanización solo utilizan el idioma materno como un puente y que no buscan, digamos, como el objetivo no es buscar el mantenimiento, la conservación y el promover los idiomas mayas, sino más bien es una propuesta política de transición y de puente. Entonces, también otra de las cosas que yo escribí como conclusión es que Chiodi pues plantea este análisis evolucionista y crítico de la transformación de la educación bilingüe en diferentes territorios, pero digamos que para el caso de la clase fue en Guatemala y que pues habla de esta transformación, evolución, pero también habla de cómo todavía podemos encontrar estos paradigmas asimilacionistas que siguen subordinando a los pueblos, las culturas, los idiomas locales, territoriales, en función de la cultura dominante castellana. Entonces, creo que la lucha por una verdadera educación bilingüe, intercultural, no solamente es la utilización de los idiomas maternos como una herramienta, sino que debería precisamente ser el objetivo, la preservación, la reconstrucción, la consolidación de los idiomas mayas, ¿verdad? No solo como una mera propuesta de generar pensamiento, también imagino publicaciones, pero sobre todo de construir el imaginario colectivo que se puede construir a partir de un pensamiento maya que no necesariamente tiene los principios de interpretación castellano hablante, que son diferentes, ¿verdad? Cuando yo conseguí el libro de San Colop, disculpe, profe, que me extienda tanto, pero conseguí el libro de San Colop de Popol Vuh y en el prólogo
recuerdo que él plantea que cuando él interpreta el Popol Vuh en los códices, se encuentra con un pensamiento poético, poético y metafórico, y eso es el pensamiento, la narrativa. Digamos que la narrativa y la palabra esconden un profundo pensamiento simbólico, histórico y de concepción de la vida. Entonces, hablar, comprender, entender, reproducir, conservar los idiomas mayas es eso, conservar un tipo de pensamiento histórico y simbólico, ¿verdad? Pero bueno, esas son mis conclusiones. Disculpe, profe. Voy a subir. Bueno, muchas gracias.